mío. Y es que cuando de responsabilidad se trata, no es fácil. No sé si estés de acuerdo conmigo. Bien, pues antes de empezar, yo quiero darte la bienvenida si eres nuevo. Y si eres nuevo, me gustaría que levantaras tu mano por ahí, porque aquí está, bienvenido, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Aquí está Eli y ella es la que te va a dar un regalito a la hora de salida. Así es que bienvenido seas. Esta es tu casa, Vida 7, y nuestra única misión es enseñar a la gente a tener una creciente relación con Cristo los 7 días de la semana. Y pues bueno, vamos a empezar. Y antes de iniciar, me gustaría poner delante de Dios esta enseñanza. Entonces, si gustas acompañarme cerrando tus ojos y decir: Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por permitirnos estar aquí, por permitirnos aprender de ti, Señor, y de tu palabra, Señor. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, haznos sensible a lo que tú quieres enseñar. Te pido, Dios, que solo de mí salga bendición de mi boca. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como te comentaba, nuestra serie se llama Toma responsabilidad de tu vida. Esta es la parte 3 y el título que me tocó de esta serie es No es tiempo de orar. Híjole, cuando el pastor me dijo eso, yo dije, ¿cómo? Si me han enseñado que tengo que orar en todo momento. Entonces, si al igual que yo te quedaste así, no te me asustes, diría mi pastor. En un momento vamos a ir entrando en lo que es la enseñanza. Bueno, pues hasta el momento de hoy, en nuestras dos en nuestras 2 sesiones anteriores, ¿verdad? Nos hablaron acerca de lo que es la irresponsabilidad y la responsabilidad. También nos habló David la semana pasada que no podemos esperar obtener un fruto bueno si no hemos sembrado cosas buenas. Nos habló de la ley, de la siembra y la cosecha. Sembramos cosas buenas, obtenemos cosas buenas. Sembramos cosas malas, vamos a obtener cosas malas. Es una ley y es universal, y esta se aplica para todos, creyentes o no creyentes. ¿Por qué? Porque son leyes dadas por Dios. Y además, tú te pudieras preguntar, porque yo lo hice, ¿cómo es que le va bien si no es cristiano? Pues seguramente está haciendo las cosas bien en algún área de su vida. Otra cosa que nos han enseñado en estas 2 sesiones anteriores, es acerca de cómo cuando uno toma la responsabilidad de su vida, empieza en una misma. Y todo lo que yo haga impacta a mi alrededor. Es como una piedra que aventamos ¿Quién ha visto una piedra? Aventarla en el agua y esta se va expandiendo. Así es. Cuando soy irresponsable, impacto. El impacto viene en mi familia, en mi comunidad y así sucesivamente. Lo mismo sucede con la responsabilidad. Mis decisiones van a impactar a mí primero, a mi familia, a mi comunidad y así me voy. Y decía David la semana pasada que debemos de tomar decisiones pensando en un fin en mente. Y ese es dejar un legado que trascienda nuestras generaciones. Un legado en Cristo Jesús. Bueno, pues yo me fui con tarea la semana pasada. Y me fui pensando, David nos dijo, a partir de hoy toma decisiones que cambien tu vida y que impacten. Pues la verdad me fui pensando. Me levanté, hice lo que me habían dicho y todo bien hasta ahí, ¿no? No sé cómo te fue a ti si viniste, pero pues, a mí me fue más o menos. Nos comentaban algo. Todos estamos conectados. Si tú piensas que lo que tú hagas no va a tener un impacto, déjame decirte, estás en una. Todo lo que hagamos nos conecta con los demás. ¿Qué pasaría? Te quiero hacer una pregunta. Si tú ya vives, llevas una manera correcta, haces lo que tienes que hacer, pero la irresponsabilidad de un hombre impacta tu vida, la de tu familia
toda tu comunidad. ¿Qué es lo primero que tú harías? ¿Llorarías? ¿Te quejarías? ¿Orarías? Yo me pregunté muchas veces antes de entregar mi vida al Señor, ¿por qué los cristianos, si ya tenían al Señor, por qué las cosas no le iban bien? ¿O por qué había áreas de su vida donde estaban atorados, no avanzaban? ¿Y sabes qué? Ahora que soy cristiana, ya me lo dijeron a mí. Porque si eres cristiana, hay áreas de tu vida que no has avanzado, no te van bien. Y meditando en la enseñanza, déjame decirte que para mí es fuerte, vamos a hablar. No me lo tomes personal, es Dios quien nos habla. Recuerda. Quiero hacerte otra pregunta. Enmascaramos nuestra irresponsabilidad con la oración. Porque nos han enseñado que lo primero que tenemos que hacer es orar e ir a Dios y decirle, Señor, estoy aquí delante de ti, mostrarle tal y como soy, porque Él me conoce y además Él no le puedo ocultar nada. Por eso te pregunto, ¿has enmascarado con tu irresponsabilidad perdón, a través de la oración? Ahí va otra pregunta. ¿Queremos que Dios obre en nuestras vidas sin tomar acción en las nuestras? Algo que comentó David muy importante el domingo pasado era que las personas querían sembrar y obtener la cosecha, pero muchas veces el proceso para esto lo evitaban. ¿Por qué? Porque podría ser doloroso. Recuérdense que para sembrar hay que mover la tierra, hay que cuidar, hay que ser diligentes, hay que estar ahí hasta que esté listo y se dé el fruto. Muchas veces o muchas personas queremos evitar el proceso porque es doloroso. Y quiero contarte un poquito de mi vida antes de llegar a Jesús, porque quiero mostrarte las 3 diferentes etapas en las que he orado a Dios. Cuando vivimos en pecado de manera irresponsable, acuérdense que el pecado es estar alejado de la presencia de Dios. Y yo mucho tiempo viví alejada de la presencia. Quien me ha escuchado alguna vez sabe de dónde me sacó el Señor, en dónde estaba, las prácticas que yo realizaba. Prácticas que tenían que ver con el ocultismo. No me siento orgullosa de ello, sin embargo sé que Dios lo usa para su gloria. A veces, estando en pecado, nosotros realizamos esa oración y pedimos que nos ayude, libre de todo mal. ¿Y sabes qué? Esa oración no llega. Y no porque Dios no quiera ayudar, simplemente porque nuestro corazón está dividido y está haciendo lo malo a los ojos de Dios. Otro ejemplo de oración, yo entregué mi vida al Señor, empecé a orar, empecé a hacer lo que me decían. ¿Y qué crees? Cuando oraba a Dios, permeando la oración con mis emociones. Desde lo que yo quería, desde donde yo creía que era correcto, cómo debería de ser. ¿Y qué crees? En esa espera, las cosas tampoco llegan así. Bueno, pues ¿cómo debe ser la oración? Ahora, ¿vamos entendiendo el título? No es tiempo de orar. Otras veces, no nos sentimos ya tan confiados estando con el Señor. Sí, Dios está conmigo, aleluya, hermano, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Nos confiamos de esa verdad, de que Dios está con nosotros. Y se nos olvida recurrir a Él para orar, para tomar decisiones, para buscar sabiduría, para buscar dirección y simplemente actuamos. No sé si te ha sucedido o solamente soy yo, pero caminar con Dios
significa dar pasos de fe, pasos de obediencia, aún y no sea tu voluntad. Porque sabes que es la voluntad de Dios. Y nuestra historia, para contextualizarnos en la Biblia, está en el libro de Josué, capítulo 7. Quien ha leído el libro de Josué sabe que Josué es la cuarta generación de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Esto lo podemos ver en Génesis, Génesis 15, 16, cuando Dios le dice que iba a llevar, su pueblo iba a regresar a la tierra prometida hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el pueblo de Canaán, en la puebla de Dios, y nada más lo estoy diciendo para situarnos, ¿sale? Había pueblos paganos que tenían prácticas que no agradaban a Dios. Y por lo tanto, Él estaba esperando el tiempo para que se arrepintieran. Por supuesto, Dios sabía que ellos no se iban a arrepentir, pero estaba esperando que el grado de maldad llegara hasta la culminación más grande del pecado, para entonces su pueblo ir a apoderarse de la tierra. ¿Hasta aquí vamos juntos? ¿Sí? Bueno, pues en este capítulo precisamente, el libro de Josué son batallas, le tocó luchar, le tocó conquistar. Y en el capítulo 7, su pueblo se había quedado con parte del botín. Y habla de cómo Israel había pecado y ofendido a Dios. Antes de que iniciaran la batalla y que empezaran a conquistar y que cruzaran el río Jordán, Dios les dio instrucciones. Dios les dio una serie de instrucciones que debían de cumplir y obedecer para poder conquistar. Entonces ellos muy bien, en la primera conquista que fue de Jericó, hicieron todo lo que les dijo. Incluso antes de ir a Jericó, cuando cruzaron el río Jordán, ellos se encargaron de obedecer tal y como el Señor lo había dicho. Y decían, oraban y hicieron todo. ¿Qué creen? La ciudad de Jericó la conquistaron y ganaron. Entonces, imagínate cómo se habrán sentido. Ellos se sentían empoderados, como yo muchas veces no sé si te ha pasado, pero ellos se sentían empoderados. Ya habían ganado la primera lucha, iban por más ciudades y entonces la ciudad que seguía era la tierra de Jai. Confiado Josué y sin saber que alguien del pueblo de Israel había pecado, decidió mandar a 2 de sus hombres a explorar la tierra. Ellos regresaron y le dijeron, ¿sabes qué? No necesitamos tantos hombres, son menos, son poquitos, con 3,000 que nos llevemos, vamos a ganar. Dice la palabra de Dios que eran alrededor de 3 millones de israelitas. Entonces, imagínate, iban con muy pocos. Josué dijo, ok, se confió. Los llevaron y no llegaban cuando, ¿qué crees? 36 de sus soldados murieron. En ese momento, dice la palabra de Dios, que los soldados sintieron temor y quedaron paralizados. Es decir, su confianza se había desestabilizado. Cuando llegaron a decirle lo ocurrido a Josué, Josué, dice la escritura, que cuando ellos le dijeron, él rasgó sus vestidos, se puso ceniza y fue y se humilló delante de Dios. Recuerden que hacer este acto significaba dolor ante la muerte, la pérdida, y era un símbolo de haberse rasgado, ¿no? El rasgarse. Entonces se inclinó y empezó a orar a Dios junto con los sacerdotes. Su oración fue una oración enmascarando sus emociones. Y decía algo así, era una oración de dolor, una oración de Señor, ¿por qué me hiciste esto? Nos hubieras dejado ahí. Quiero leértela porque está en Josué 7:8 y dice, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? ¿Vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado en quedarnos en el otro río. Señor, ¿qué puedo decir ahora? Que Israel tuvo que huir de sus enemigos. Pues cuando los cananeos
y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará? Y la honra de tu gran nombre, Dios. Imagínate, ¿no? Lleno de temor. Y entonces fue cuando viene la respuesta de Dios. Y le dijo, levántate. O sea, para. Y quiero que lo veamos, si me lo pueden apoyar ahí a ponerlo. Y le dice en Josué 7, 10 al 13, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron, escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas. En el 13 le dice otra vez, levántate, ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. El hombre que había actuado de manera irresponsable se llamaba Acán. Él, cuando fue a la lucha con Jericó, vio el botín. Sabía que era incorrecto y aún así decidió llevárselo y lo escondió. Josué no sabía esto, pero para Dios todos habían pecado. Todo su pueblo, porque recuerda, estamos conectados. Entonces Dios no podía permitir que eso estuviera entre ellos porque Él ya les había mandado que no se quedaran con nada. ¿Por qué? Porque estaba contaminado todo a los ojos de Dios y Él quería iniciar una nueva historia con los israelitas, con una nueva identidad, para que ellos no tuvieran nada, ninguna influencia de las prácticas que hacían los amorreos. Entonces, no fue en sí que se quedara Acán con el botín, fue el acto de desobediencia a Dios. Entonces, vamos a ver, Dios le dijo en esta instrucción, ¿sabes qué? Se tienen mañana, le dices a mi pueblo que se purifique, que se prepare, porque yo voy a mostrar a las familias, a los clanes, y van a tener que dar un paso enfrente y yo voy a decir quién fue el que se quedó con el botín. Imagínate saber esto para Josué. No ha de haber sido nada fácil. Sin embargo, él hizo tal y como Dios le había hecho. En el versículo 15, antes de ir a hacer el mandato, le dijo otra cosa, Dios. Y dice, el que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido, será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Si te fijas, en este momento hasta aquí, Josué había hecho una oración a Dios que no era una oración de dirección, no era una oración en donde él le pedía a Dios que le diera sabiduría o discernimiento para saber qué había ocurrido. Él permeó su oración con sus emociones y Dios le dijo, para, no es tiempo de orar. Era tiempo de ir y enfrentar a la persona, a la tribu, a todo el pueblo para poder confrontarlo y que él aceptara su pecado. Bueno, dice aquí que Josué hizo tal y como lo hizo, como le ordenó el Señor. Y cuando llegó delante de Acán, le dijo lo siguiente. Está en Josué 7:19. Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel. Di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Aquí Acán, fíjate todo lo que esperó Acán para confesar. El propósito de la confrontación y la espera en la santificación era que su pueblo se arrepintiera. Acán esperó hasta el último momento
para hacerse responsable de su irresponsabilidad. Y Acán contestó, ahí asumió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Y la verdad es que vi el botín y había un manto y había unas oro y había unas piedras y eran tan preciosas que decidí llevar. Dice la Biblia que Josué actuó, fue y buscó al campamento donde Acán les había indicado dónde estaban las pertenencias, y él trajo las pertenencias porque no le pertenecían al pueblo de Dios. Las regresó incluso a Jericó para ser destruidas. Y Acán pagó las consecuencias de su pecado. Él, junto con toda su familia, fueron quemados y destruidos. Tú puedes decir, qué fuerte. Incluso pudiera parecer injusto. ¿Y sabes? Esta confrontación era necesaria para que Dios perdonara al pueblo de Israel. No había otra manera, porque el Señor ya les había dicho que se iba a alejar de ellos si no lo hacían tal como debería de ser. La oración que estaba haciendo Josué, pues ya lo comentamos, ¿no? Estaba permeada por sus emociones, entonces eso le impedía ver con claridad la dirección que Dios quería darle. Yo pensando y meditando cuando estaba haciendo la plática, dije, oh Dios, o sea, no es fácil confrontar una situación que tanto tiempo lleva ahí. A lo mejor no lo sé, pero cuando lo sé, a veces a lo mejor, a diferencia de Josué, yo hubiera dicho, no le entro. Imagínate, implicó muchas cosas, porque ser responsable implica toda una serie de cosas. Yo estoy como el meme, le decía a mi hija, cuando necesitas hacer algo, yo prefiero darme o evadir mi responsabilidad muchas veces de lo que tengo que hacer o de lo que Dios ya me había dicho, por temor al dolor. ¿Fue doloroso para Josué esta situación? Sí. Si te fijas en el diálogo que él hizo cuando lo confrontó, lo llamó hijo mío. O sea, era parte de su pueblo, lo dirigía. Sin embargo, él decidió obedecer a Dios y actuar, porque sabía Josué que lo que venía era mejor. Iba a haber bendición y Dios iba a estar con él. Quiero rescatar algunos puntos clave de esta lectura acerca de los diálogos de Dios a Josué. Lo primero que le dijo es, levántate. No es tiempo de orar y afligirte, de lamentarte. No es tiempo de orar así, de la manera que le estás haciendo. Número 2, le dijo, purifíquense. Purificarse en aquellos tiempos era hacer una serie de rituales, hacer sacrificios para expiación de sus pecados y presentarlos delante del arca, porque acuérdense que el único que podía estar ahí era los sacerdotes. Entonces, la buena noticia es que hoy, a través de Jesús, nosotros podemos obtener redención a nuestros pecados. Y número 3, actúa. Eso quiere decir, obedece a Dios y confronta la situación que no has querido confrontar. Porque eso es parte de la responsabilidad que tenemos en cada una de las áreas. No es fácil hacernos responsables de la irresponsabilidad de otros. El proceso de la acción puede ser muy doloroso e inclusive injusto para algunas. Yo recuerdo que anteriormente quería andar confrontando a medio. ¿Y sabes qué? Hay peleas que no te toca a ti. Por eso es bien importante que nosotros sepamos cuáles son las peleas que nos tocan o las situaciones en las que yo tengo que ir y hablar. ¿Es necesario confrontar? Sí. ¿Nos gusta? No.
porque lo asociamos muchas veces con un pleito, con una lucha de poder, de pensamientos, y que en lugar de bendecir nos van a separar. Él tuvo que confrontar, sí. ¿Hubo consecuencias para Juan? También. Él aceptó la consecuencia. Acán sabía lo que él iba a suceder y la aceptó. ¿Podemos librar las consecuencias de las acciones de alguien irresponsable? No. Tiene que vivir sus consecuencias. Sin embargo, confrontar a una persona o una situación trae bendición. Y es para que la persona se haga responsable de sus actos y asuma la parte que le toca. Porque, ¿sabes? Corregir es un acto de amor. Dios no quiere que nadie de nosotros se pierda. Él está esperando que nosotros vayamos a Él y le confesemos pecados. Te voy a mencionar algunas cualidades de un hombre responsable. Un hombre responsable es obediente a Dios, humilde de corazón para poder aceptar lo que no está haciendo de manera correcta. Escucha a Dios y tiene esa relación con el Espíritu Santo. Tiene una entereza de carácter y dominio propio. Y solamente eso es fruto del Espíritu Santo, de tener una relación constante con Dios. En Josué 1:9 dice, mi mandato es, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Esas palabras se las dijo a Josué y nos las dice el día de hoy. Que tú sepas que requiere esfuerzo hacernos responsables y requiere valentía, pero que además no estamos solos. Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. No sé si me pueda acompañar el piano. En muchas ocasiones, mis oraciones han sido influenciadas por mis emociones. Ay, pues, ya voy a llorar. Y no he asumido la responsabilidad que me corresponde para actuar de la manera en que debo. Ha sido difícil aceptar que una situación no va a cambiar por más que yo la desee. Han sido momentos de mucho dolor, de confrontación de Dios hacia mí, de lo que yo no he estado haciendo de manera correcta. Sigo trabajando, sigo esforzándome y apropiándome de ese versículo que tenemos, siendo valiente para hacer lo que Dios me mandó a hacer conforme a su voluntad. Hoy yo sé que no estoy sola, que Él está conmigo a donde quiera que yo vaya. Y eso me llena de fortaleza, me llena de valentía. La respuesta de Dios a Josué era parar su oración. Ya, hijo. Y le reveló lo que tenía que hacer. No sé tú, pero yo muchas veces le abro a Dios mi corazón y me la paso diciéndole todo lo que siento, lo que traigo, y hablo. Y no dejo que Dios me hable. A veces decimos, es que Dios no me habla, es que no me escucha. ¿Has parado de orar de la manera en que estás orando? ¿Has callado para escuchar la voz de Dios, para que Él te diga lo que tienes que hacer? ¿O sigues parado
en una oración que permeada por tus emociones, por lo que tú crees que es correcto, conforme a tu voluntad y no a la voluntad de Dios. Hoy Dios nos habla a cada uno de nosotros para que nos levantemos como Josué. Escuchemos su voz y asumamos la responsabilidad que nos toca en nuestras vidas. Yo no sé si tú tengas algún conflicto no resuelto con tu esposo, con tu hija, en tu trabajo. Dios nos llamó a todos a ser líderes, según el rol en el que Él nos llamó. Muchas veces por temor a confrontar a la persona, a quedar mal con ella. Pobrecito, es que su vida es triste. Lo justificamos, encubrimos el pecado. Dios, queridos amigos, no quiere que nadie de nosotros se pierda. Así como esperó, sigue esperándonos ahora. Él está esperando que sus hijos vuelvan a Él. Dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo para que todo que en Él crea tenga una vida eterna y la tenga en abundancia. Es hora de hacernos responsables y tomar la responsabilidad que nos toca en el rol que nos toca desempeñar. Sabiendo, y nuestra esperanza está en que en Cristo Jesús hemos sido justificados. Él nos va a dar la victoria y nos va a llevar de bendición en bendición. Quiero que te pongas de pie y me gustaría orar por ti y por mí. Voy a pedir que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias por habernos hablado el día de hoy. Gracias, Padre, porque sin ti no somos nada, pero contigo todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Queremos poner, Señor, delante de ti aquellas situaciones en las que no hemos podido ser responsables. Sabiendo, Dios, que confrontar es amar, porque quien ama, Señor, a su Hijo corrige. Gracias, Dios, te doy por corregirme, por amarme, por perdonarme. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Feliz domingo.